Muy bien, lo que Josué me pidió es una presentación, entiendo que están viendo las creencias fundamentales de la iglesia, ¿no? Las 28 creencias fundamentales que nosotros como iglesia hemos aceptado, o se han votado, digamos, en el Congreso de Sesión General. Ha habido, bueno, hay toda una historia detrás de las 28 creencias fundamentales, no sé si las estudiar, podríamos estudiar también eso, ¿no? La historia de cómo se fueron forjando estas creencias fundamentales que recién en 1980 fueron aceptadas de manera oficial. Antes de eso, la Iglesia no tenía una declaración oficial votada por la Asociación General de Creencias Fundamentales, y recién en 1980 en adelante ya la tenemos. Primero fueron 27, luego 28, y tenemos esta creencia fundamental número 9, que es quizás una de las más importantes desde el punto de vista del plan de la salvación, cómo comprender el plan de salvación, que es la vida, muerte y resurrección de Cristo. La declaración oficial, como aparece en el manual de iglesia y como aparece votada, es la que está allí. No sé si alguien podría leer ese párrafo para que nos sirva de introducción para estudiar este tema. Sí, por favor, si alguien pudiera leer. Pastor, si quiere yo lo apoyo con la lectura. Por favor. Dice: mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y por medio de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan esta expiación puedan tener vida eterna y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter, porque no solo condena nuestro pecado, sino también nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección corpórea de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Excelente, muchas gracias. Noten ustedes que aquí hay, o sea, este no es una creencia fundamental. Bueno, ninguna de las creencias fundamentales es de poca importancia, ¿no? Pero esta es una muy importante porque nos explica el significado de la muerte de Jesucristo, ¿no? Algunos quizás podríamos haberle puesto otro título, ¿no? Podría ser la doctrina de la expiación, por ejemplo. Sin embargo, nuestro concepto de expiación es más amplio que solamente la muerte de Cristo. Por lo tanto, creo que la iglesia estuvo bien de poner vida, muerte y resurrección de Cristo. Dicho sea de paso, ¿no? Una cosa importante entender de nuestras creencias fundamentales es que nosotros no tenemos el concepto dogmático católico de que una vez establecida una creencia es perfecta, inamovible y que se quedó allí nomás, ¿no? Nosotros podemos reflexionar, profundizar, y parte de la declaración es eso, ¿no? Hay una introducción en el manual de iglesia que dice que que nuestro único credo, lo único que nosotros decimos que es inamovible, es nuestra creencia en la Biblia. Y a partir de eso nosotros podemos entender, profundizar mejor algunos temas, pero de nuestro credo, nuestra base, si él dice, ¿qué cree la iglesia adventista? Nosotros tenemos que decir, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y las declaraciones de las creencias fundamentales son expresiones de estas creencias, qué creemos, cómo nosotros entendemos lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, aquí se está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Cristo operan en nuestro proceso de salvación, ¿ya? Noten ustedes que si nosotros analizamos las 28 creencias fundamentales de la teología tradicional, podríamos decir que esto pertenece al área de la cristología, pero también está la creencia fundamental número 3, a ver, o 4, creo que es la del Hijo, ¿no? La de Dios el Hijo. Y tenemos allí parte de cristología y aquí también, ¿no? Aquí se conjugan la comprensión de lo que significó la humanidad de Cristo como sacrificio por nosotros y cómo eso opera para nuestra salvación. Se conjugan en la doctrina de la expiación
lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Quién era Jesucristo y lo que hizo por nosotros para que podamos ser salvos. Por lo tanto, ocupa un papel de bisagra, dicen algunos teólogos, la comprensión de la cruz de Cristo entre la cristología y la soteriología. La cristología es el estudio de Jesucristo y la soteriología es el estudio de la salvación. Y por lo tanto, allí en la cruz está esa bisagra, ese punto de encuentro de estas doctrinas tan importantes, estas creencias tan importantes para nuestra fe. Vamos a comprender algunos puntos importantes respecto a esto, ¿no? Que la venida de Cristo, su muerte, su resurrección, tiene un concepto mucho más amplio de lo que a veces nosotros creemos y pensamos. Es no solamente el tema de la cruz, ¿no? Mucha teología evangélica se ha centrado a veces mucho en el significado de la cruz como símbolo de expiación, y lo cual hasta cierto punto es correcto. Sin embargo, nuestra comprensión de la expiación y de lo que Cristo vino a hacer no puede comprenderse bien si nosotros no entendemos por qué era necesario que Cristo viniera a vivir también. Jesús no solamente vino a morir, sino Él también vino a vivir. ¿Por qué vino a vivir? Porque Él debía ser una ofrenda completa, ¿no? Él fue completamente humano. Él toma nuestra naturaleza humana. Es una naturaleza que la toma en 100% de humanidad. No es mitad Dios, mitad hombre. Él es 100% Dios, no deja de ser Dios, pero también es 100% hombre. Toma una humanidad completa, genuina de Jesús. No es una humanidad, digamos, a medias, es completa. Y eso debe ser complementado en el hecho de que Cristo, la Biblia dice que Él nunca pecó. Él vino a este mundo sin pecado. Vamos a ver algunos textos que la Biblia nos presenta al respecto. Interesante que Jesucristo, ¿no es cierto?, muestra su impecabilidad y su naturaleza humana en varios textos, ¿no es cierto?, que Él es obediente, nadie lo puede redarguir de pecado. Dice Romanos 8:3, ¿no es cierto?, que Él condenó el pecado en carne, aunque vino en semejanza de carne de pecado. Esa es toda una discusión respecto de la relación de la humanidad de Cristo con el pecado. Pero lo que queremos destacar acá es que Jesucristo finalmente nunca pecó, ¿no? Él es en todo semejante a sus hermanos. Él padeció siendo tentado, poderoso para socorrer a los tentados. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Se ofrece a sí mismo sin mancha ante Dios, con la sangre preciosa de Cristo, con un cordero sin mancha, sin contaminación. Él es Jesucristo el justo, y en Él no hay pecado. Noten ustedes que la Biblia es muy clara al mencionar que Jesucristo viene como naturaleza humana, con su naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Qué significa esto? Hay mucha discusión dentro del adventismo respecto a eso, pero lo que podemos nosotros decir es que Jesucristo viene a este mundo a tomar la naturaleza humana, una naturaleza humana que ha sido afectada por el pecado, ha sido debilitada por el pecado, ha sido desgastada por el pecado, pero Él viene sin pecado, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Es difícil explicar, pero una manera de hacerlo es que decir que Cristo viene con una naturaleza humana idéntica a la nuestra, ¿no es cierto?, con todas nuestras debilidades, ¿no?, nuestras enfermedades, vamos a decir, ¿no?, etcétera, pero su naturaleza moral es hasta cierto punto no tan idéntica a la nuestra, porque Él es Dios, y Dios, ¿no es cierto?, no está contaminado moralmente por el pecado, y por lo tanto Él nace con una naturaleza única, diferente, en la cual no hay esa tendencia natural que a veces nosotros tenemos por el pecado. No todos van a estar de acuerdo con esto, quizás hay algún hermano aquí que no va a estar de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, pero ambas interpretaciones, o sea, hay dos interpretaciones que a veces, digamos, dentro de la iglesia adventista se han discutido mucho. Para mí, a partir de lo que la Biblia dice, yo considero, ¿no es cierto?, que esta es la mejor manera de explicarlo. Alguien, quizás, yo respeto si es que alguien no va a estar de acuerdo, pero así, digamos, lo quisiera presentar en esta tarde.
Jesucristo es presentado también en la Biblia como nuestro ejemplo, porque Él viene también a sufrir, a entregarse, y Él dice que así como Él está dispuesto a entregarse por nosotros, nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, dice el apóstol Pablo, ¿no? Tomen su cruz, síganme, hagan como yo he hecho. Hay un ejemplo de sufrimiento, un ejemplo de entrega que el Señor quiere que nosotros sigamos. Entonces podríamos resumir en cuanto al propósito de la venida de Cristo y de la vida de Cristo inicialmente, es que Jesucristo asume nuestra humanidad 100%, recordando que el pecado no es esencial para nuestra naturaleza humana. El ser humano ya era 100% humano antes de pecar, por lo tanto, él es humano 100%. Jesús debía ser una ofrenda perfecta por el pecado. Jesús no pecó, tuvo una vida perfecta de obediencia, en dependencia con el Padre. Y su obediencia, lo que Él realiza, nos capacita y nos habilita a nosotros para poder también vivir una vida alejada del pecado, ¿no? Obviamente cada uno en su esfera, ¿no? Jesucristo es el modelo a imitar, el modelo a seguir, y dentro de nuestra esfera, nuestra capacidad, nosotros también podemos imitar al Señor Jesucristo en su vida, aunque la obediencia no es requisito para la salvación, como la Biblia muy bien dice, ¿no? No es por obra. Interesante que la muerte de Cristo había sido anunciada desde siempre en la Biblia. Dice 1 Pedro 1, 18 al 20, disculpe que no leamos todos los versículos, porque si nos ponemos a leer todos los versículos vamos a salir aquí como a las 12 de la noche. Entonces, para poder avanzar un poquito, lo voy a estar diciendo lo que dicen algunos versículos. Que 1 Pedro 1, 18 al 20 dice que este es un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Que nos recuerda lo que la sierva del Señor dice, de que antes de que el mundo fuese creado, ya había sido decidido que Jesucristo iba a morir por nosotros. Fue un misterio que estuvo oculto y que fue revelado en su momento. ¿Cuándo fue revelado? Todo indica que fue en el momento de la caída, ¿no? Génesis 3:15, en este versículo que es conocido como el protoevangelio, porque es la primera vez que se anuncia el evangelio, o que vendría un sustituto, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su descendencia y tu descendencia, ¿no es cierto? Y habla del descendiente de la mujer que se enfrentaría con la descendencia de la serpiente, ¿no es cierto? Con Satanás, con la serpiente, y el descendiente heriría a la serpiente, o sea, el descendiente de la mujer, Jesucristo, heriría a la mujer, perdón, a la serpiente en la cabeza, y la serpiente, ¿no es cierto?, le heriría en el calcañar o en el talón, ¿no? Esto muestra una batalla que hay entre la serpiente y Jesucristo, que Jesucristo le da un golpe mortal, ¿no? Cuando alguien aplasta una serpiente en la cabeza, es una herida mortal, pero en el proceso él también sería herido y mordido por la serpiente, por así decirlo, al hacerlo. Y por lo tanto Jesucristo también sufrió al respecto. Ya está anunciado ahí lo que sucedería en este plan de salvación. Vemos que hay todo un sistema de sacrificios. No es explícito en Génesis 3:21 de que haya habido un sacrificio por el pecado de Adán y Eva, pero la mayoría de los comentadores conservadores consideran que Génesis 3:21 es la primera alusión a un sistema de sacrificios por el pecado, ya que dice la Biblia que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales. Para haber cubierto a Adán y Eva con pieles de animales, algún sacrificio tuvo que ser realizado por el pecado. Ellen White lo pone muy claro que es así, y vemos ahí ya el primer sacrificio por el pecado, y vemos ya en Génesis 4, y toda la historia de Abraham, podemos poner muchos versículos ahí, cómo hay un sistema de sacrificios ya por el pecado, lo cual se establece ya de manera mucho más específica en el santuario. Encontramos en el libro de Levítico, los primeros capítulos, todos los tipos de sacrificios, los tipos de holocaustos que habían, y el sistema que existía en el santuario para poder mostrar que era la sangre de estos sacrificios la que permitía el perdón del pecador, de los pecados del pueblo, a fin de que Dios, de alguna manera, en el santuario se hiciera cargo de este tema,
hasta que los pecados puedan ser erradicados finalmente en el día de la expiación. También tenemos allí algunos otros elementos que anunciaban el sacrificio de Cristo. Uno de ellos es este hermoso poema que es del siervo sufriente en Isaías 52, 53, que seguramente ustedes conocen y han leído cómo el profeta Isaías explica este siervo que tomaría los pecados del pueblo y que él cargaría, ¿no es cierto?, con la culpa del pueblo a fin de poder dar salvación, sanidad al pueblo. Muy bien, entonces vemos en el Nuevo Testamento que se presenta a Jesucristo como el que viene a cumplir todo esto anunciado. Jesús llega dice en Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, ¿no es cierto? Viene Jesús, nacido de mujer, y viene a cumplir todo lo anunciado. Juan lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sería levantado para dar salvación, ¿no? En esta conversación de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, está muy claro como que por amor al mundo se da a Jesucristo para que pueda darnos salvación. Él es hecho pecado por nosotros y quita nuestra culpa, dice ahí la palabra de Dios, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Colosenses 2 también en este versículo 17 que a veces algunos utilizan para decir de que la ley fue clavada en la cruz. El contexto indica de que lo que es clavado en la cruz son nuestros pecados, ¿no? Él toma el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la exhibe públicamente y la clava en la cruz. O sea, nuestras faltas, nuestros pecados son clavados en la cruz y por medio de él tenemos nosotros perdón y justificación. Como resultado, vemos que hay redención, ¿no? Esta palabra redención es muy importante, ¿no? Está el Goel en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Ruth, cuando Booz viene y redime a Ruth, ¿no? Que es un concepto de alguien que asume una posición para poder rescatar a alguien que ha quedado, digamos, desamparado. En el caso de Ruth, que ha llegado viuda, hay Booz es un tipo de Jesucristo que toma a Ruth, que había quedado solita, viuda, y él es ahora el redentor, el que la redime para que pueda gozar ahora de una familia. Jesucristo es nuestro redentor, Jesucristo es el que paga nuestro rescate para poder, digamos, recobrarnos, por así decirlo, para su reino que ha sido arrebatado por Satanás. Hay toda una discusión respecto al significado de este rescate. Por allí algunos padres de la iglesia llegaron a sugerir de que Satanás le puso precio al hombre y que Dios pagó el rescate pedido por Satanás, ¿no? Como que hicieron un negocio allí, ¿no? Como cuando alguien rapta a alguien y le pide un rescate, pero que en ese tanto como que el Señor le metió en el rescate ahí una trampita para poder derrotarlo, ¿no? Obviamente no es la manera que nosotros lo interpretamos, la Biblia no dice eso, pero si hay un rescate, si hay una redención que se realiza y logra que Jesucristo pueda vencer a Satanás. El sacrificio también produce reconciliación, ¿no? Es como cuando se paga una deuda, ¿no es cierto? Y volvemos a ser amigos. Por ahí hay un dicho que dice, cuentas claras conservan la amistad, ¿no? Dice ahí, ¿no es cierto?, un dicho. Bueno, el pecado de alguna manera había producido una separación, nos había puesto nosotros apartados del Señor, en deuda con el Señor. El hecho de que Cristo pagara el pecado, la deuda del pecado por nosotros, produce una reconciliación con el Señor. Hay digamos, la satisfacción de una deuda pagada, una deuda penal que se está pagando y que por lo tanto es posible reconciliarnos con el Señor. El sacrificio también produce justificación, esta palabra tan hablada, ¿no? De lo que es justificación por la fe, que es un término de la justicia forense, que significa que somos declarados justos, no necesariamente transformados justos, aunque eso sin duda viene también en la experiencia de salvación, como se va a ver en la siguiente experiencia fundamental.
pero comienza con una declaración hecha por Dios, en la cual se nos declara justo, a pesar de que nosotros somos pecadores. El Señor nos justifica gracias a la obra que hizo Jesucristo, ¿no? La obediencia perfecta, el sacrificio de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, su vida, su justicia se nos es imputada y por lo tanto somos declarados justos, ¿no? El Señor hace esa obra por nosotros y gracias a lo que ha obtenido en la cruz se puede también obtener este sacrificio. Este sacrificio es expiación, es propiciación, cubre, digamos, ¿no? Cubre nuestro pecado, salda nuestra deuda y podemos acudir al Señor. Y también gracias a la sangre de Cristo nosotros obtenemos victoria, porque dice Apocalipsis 12 que los hijos de Dios, ¿no es cierto?, los que están allí, le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero, ¿no? La sangre del Cordero es el elemento que permite la victoria de los redimidos. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo produce una victoria sobre el pecado. Y llegamos al tema de la resurrección. Hay un testimonio claro, ¿no es cierto?, de la resurrección. La Biblia nos dice de que gracias a la resurrección, la victoria de la cruz se puede validar, por así decirlo, ¿no? Hay una relación muy importante en estos temas de la crucifixión y la resurrección. Solamente a través de la resurrección nosotros podemos ver que la victoria de Cristo en la cruz fue real, ¿no? Hay una relación intrínseca ahí entre ambas cosas. Es interesante recordar que a través de la resurrección los primeros discípulos pudieron comprender quién era Jesús, ¿no? Cómo Él resucita de los muertos, cumple una misión y que fue la gran buena nueva noticia que ellos tenían que compartir. Es algo que sustenta la fe cristiana. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 15 que si no creemos que Jesús resucitó, nuestra fe es vana. O sea, si no creemos en la resurrección, entonces todo lo demás se viene abajo, por así decirlo, ¿no? Se sustenta de alguna manera en la fe cristiana. Entonces, en ese sentido, la resurrección es una confirmación de las aseveraciones de Cristo respecto a su persona. Es ahí, en la resurrección, donde nosotros vemos que hay una vindicación de todo lo que Cristo había dicho. La resurrección demuestra la victoria de Cristo en su venida al mundo, asegura nuestra salvación y justificación, nos dice la Biblia, simboliza también una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, dice, somos muertos con Él y también salimos una nueva vida, ¿no? Nos da la oportunidad de también volver a vivir una nueva vida. Y garantiza también la resurrección de los justos, porque Jesucristo es la primicia, es el primero. No significa que haya sido el primero en resucitar, porque ya tenemos ejemplos de resurrección en el Antiguo Testamento, sino es más importante, ¿no? Que es lo que significa en realidad ser el primogénito, el primero, el que hace posible todas las demás resurrecciones. Y eso también hace posible la aceptación de Cristo como Señor y Cristo, donde en el cielo es recibido Jesucristo como un rey victorioso y el Señor, ¿no es cierto?, lo exalta y lo coloca frente a toda la creación como un sacrificio, como cordero, pero también como rey. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 aparece él como un cordero inmolado, pero también como el león de la tribu de Judá. Es ambas cosas. Jesucristo tiene esa faceta de sacrificio, pero también como rey. Gracias a la resurrección, él puede vencer la muerte y es reconocido en el cielo su sacrificio para poder representarnos finalmente, ¿no? Porque él toma nuestro lugar y nos representa en el juicio celestial para poder defendernos y para poder participar del concilio divino que el Señor tiene ahí en el santuario, en el trono, en la sala del trono, donde Él representa a toda la humanidad y a través de Él todos podemos acceder también allí al trono de Dios. Bueno, esto es brevemente lo que podemos comentar respecto a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y yo quiero invitarles a que si hay alguna pregunta, algún comentario, porque no quiero que esto sea solo hablar, dejar unos minutos si es que hay algún comentario, alguna pregunta respecto a este tema
tan importante como es el de la vida, muerte y resurrección del Señor. No sé si alguien quisiese comentar o preguntar algo para ver si quedó claro esto de la creencia fundamental número 9. ¿Yo puedo decir algo? Por supuesto, por supuesto. Maravillosa toda la exposición, y aparte que coincidió con que esta semana y la que pasó estuvimos estudiando al respecto, y entonces tenemos la maravilla que realmente no logramos dimensionar, porque aunque queramos no logramos dimensionar de que alguien muere por nosotros, inclusive no por los de aquel año 27 o 31, sino que muere por nosotros del año 2021 y de los del 2050 y no sé cuántos más. Y no solamente nos limpia del pecado, sino que además es nuestro abogado, defensor. Entonces, qué maravilla poder ser cristiano y contar con un papá de esas características, que te defiende, que te salva, que te ayuda, que te guía, que te sustenta de todo, que lo único que te pide es: entrégame tu corazón y arrepiéntete de verdad, no por miedo, no por interés de que voy a agarrar no, solo por amor. Eso para mí es realmente extraordinario. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Orla, por su comentario. ¿Alguien más quisiera comentar o hacer una pregunta? Hola, Sí. Hola, Pastor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad yo quería hacer una pregunta porque en realidad es algo que siempre me he preguntado. Se supone que nosotros como adventistas, bueno, y obviamente como herederos de la Reforma, creemos que la justicia es imputada. Y esa justicia es imputada por medio de los méritos de Cristo, por medio de su vida, no solamente por su sacrificio, sino por su vida perfecta. En ese sentido, nosotros nunca vamos a poder cumplir la ley de la manera en que Jesús la cumplió, porque eso era lo que requería la ley. Por lo tanto, siempre vamos a ser pecadores, y eso es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Sin embargo, hay un versículo que siempre como que me choca un poquito con todo esto que creemos, y que está en Génesis 4 y el versículo 7, cuando dice, si hicieras lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Y dice, con todo, tú lo dominarás. O sea, está hablando del pecado. Yo lo que entiendo en ese contexto. ¿Cómo podríamos entender que si podemos dominar el pecado, o sea, podríamos llegar a no pecar? ¿Se podría entender de esa forma? Sí. Bueno, esta es una discusión un poco larga, y si bien es cierto, tú estás diciendo una manera de poder, una comprensión que ha sido, digamos, la más difundida en el cristianismo, no es la más tradicional dentro del adventismo, ¿ya? Bueno, hay una discusión, no sé si, supongo que Josué, que está estudiando teología, sabe que hay un tema de discusión muy fuerte en este momento en la iglesia adventista respecto a si nosotros podemos o no vivir una vida perfecta igual que Jesús, y cuál es el significado o el valor de esa obediencia. Hay una tendencia dentro de la iglesia que es antigua. Algunos dicen que es la histórica, la adventista tradicional, y le llaman el adventismo histórico, que dice que Jesucristo en realidad vino en la misma naturaleza que nosotros tenemos, con tendencias al pecado y todo, y que Él venció con estas mismas tendencias nuestras, y por lo tanto, si Cristo venció al pecado, nosotros también podemos vencerlo, y Cristo no va a venir en su segunda venida hasta que el pueblo de Dios reproduzca perfectamente el carácter de Cristo. Estas ideas están basadas en algunas citas de Elena de White, donde ella da a entender algunas cosas como de ese estilo. Pero principalmente en las enseñanzas de algunos teólogos de nuestra iglesia históricos, entre ellos
Elliot Wagner, Jones, ¿no? Wagner y Jones, los de 1888, Milian Andreasen, especialmente un teólogo de principios del siglo XX, y la verdad es que cuando uno junta toda la información se hace una teología bien interesante que se conoce hoy como la teología de la última generación, donde se nos dice que si Cristo pudo vivir una vida sin pecado, nosotros también no solamente podemos, sino que debemos hacerlo para que el carácter de Dios pueda ser vindicado, la ley de Dios sea vindicada y finalmente Cristo pueda venir, ¿no? Bajo la concepción de que el gran conflicto es en torno al carácter de Dios, a la vindicación de su ley, y por lo tanto esa ley debe ser vindicada por su pueblo en el mundo para que Cristo pueda venir, ¿ya? Así, bien resumido, les digo, ¿no? Ahora, yo les voy a dar mi opinión. Yo pienso que hay algunas cosas ciertas en esta teología, pero está basada en algunos argumentos teológicos incorrectos y por lo tanto, aunque tiene unos énfasis correctos que están presentes en el Ellen G. White, por ejemplo, y en la Biblia, creo yo, se basa en algunos conceptos teológicos equivocados. Y cuando nosotros corregimos esos conceptos, creo que nos queda una teología que sería más sana y podríamos tener, entre comillas, una teología de la perfección cristiana y de la última generación, correcta, bíblica, pero sin algunos errores teológicos que la sustentan. Por ejemplo, ¿cuáles son esos errores teológicos? Primero, el concepto de pecado mismo, ¿no? Esta teología resume o digamos reduce el pecado solamente a acciones y dice que en realidad nosotros no nacemos con una tendencia pecaminosa, no existe una naturaleza pecaminosa, sino que nosotros desarrollamos tendencias al mal. Y eso es algo que en teología se conoce como pelagianismo, semipelagianismo, en el cual nosotros tenemos de manera inherente la capacidad de no pecar, ¿ya? Si nosotros negamos, consideramos el pecado solamente como acciones y no algo con la cual nacemos, ¿no? Como la Biblia nos dice que hemos nacido con una tendencia al mal, en pecado me concibió mi madre, yo soy pecado, tengo algo en mis huesos, decía el apóstol Pablo. Entonces yo creo que hay suficiente evidencia en la Biblia para decir que nosotros hemos nacido con una tendencia pecaminosa, con un sentido de separación del Señor, lo cual hace imposible que nosotros podamos salvarnos por nosotros mismos. Y necesitamos que el Señor haga una obra en nosotros para poder comenzar a tener una experiencia de gracia, ¿no? Esa gracia que el Señor nos da antes que nada, antes que todo, antes que nosotros la pidamos, el Señor ya está obrando una obra en gracia, de gracia restauradora en nosotros. La hermana Juárez dice que si nosotros no nos resistimos, no nos negamos, un destello de luz, que dejemos que pase su gracia, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de nuestra condición y gracias a la obra del Espíritu Santo vamos a poder ser restaurados y comenzar a vivir una vida diferente. Pero eso no es obra nuestra, no es una capacidad nuestra, porque nosotros estamos contaminados por el pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto de pecado, nos vamos a dar cuenta que sí hay una diferencia entre Jesucristo y nosotros, que es el segundo concepto equivocado. El primer concepto es de pecado. El segundo concepto es de la naturaleza humana de Cristo. Cristo fue en todo igual a nosotros, pero sin pecado, dice la Biblia. Significa que Él no tenía esas tendencias al pecado con las cuales nosotros nacemos. Entonces, aunque Jesús fue totalmente humano, Él era distinto en un punto, porque la Biblia dice que fue semejante. Note que la palabra semejante, tanto en griego como en español, no significa exactamente igual. Semejante, semejante. No es exactamente igual. Entonces, Jesucristo no es exactamente igual a nosotros porque Jesucristo es Dios también. Él nunca deja de ser Dios y por lo tanto no hay contaminación moral en Él. Y aunque Él es 100% humano, Él viene a vivir una vida humana, ¿no es cierto?, en un contexto en el cual triunfa sobre el pecado. Ahora, el hecho de que Jesús sea 100% humano no significa que no tenga esa tendencia natural que nosotros sí tenemos, no significa que haya tenido una ventaja
porque las tentaciones que él tuvo fueron tan duras y hasta más duras que las que nosotros tuvimos, y la realidad del pecado para Jesucristo fue tan real como para nosotros. Jesús pudo haber pecado como Adán pecó en el jardín. Adán nació, fue creado sin tendencias pecaminosas y él pecó. De la misma manera Jesús pudo haber pecado, pero él triunfó. Ahí donde Adán fue derrotado, Jesús triunfó sobre el pecado y demostró, vindicó la ley de Dios y demostró que es posible vivir una vida perfecta. Y en ese sentido, la hermana White nos dice que nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús, pero ese ejemplo de vida perfecta, la hermana White nos insta a vivir una vida sin pecado. La Biblia también nos dice, ser pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se nos dice que los 144.000 son sin mancha, no hay mentira en sus labios y tienen una serie de características de ser una generación especial, ¿no es cierto? Que no participa el pecado del pecado que hay en el mundo. Pero esta perfección que nosotros podemos vivir es en nuestra esfera, es en el contexto de pecado, y eso lo podemos ver en el santuario. En el santuario hay una manera de mantenerse en una perfecta relación con Dios, ¿ya? A pesar de nuestra condición pecaminosa. Y por eso ahí entra esto de la justicia imputada. Nosotros podemos vencer el pecado. La Biblia nos dice, y la hermana Juan nos dice que sí, nosotros podemos vivir una vida santa, nosotros podemos vivir una vida perfecta, pero esa santidad y esa perfección deben entenderse en una perfecta relación con Dios, una perfecta comunión con Dios, que yo me entrego completamente a Él. No hay en mi corazón el deseo ya el Espíritu Santo ha obrado tanto en mí que ya no hay ese deseo de participar en el pecado, pero yo sigo siendo pecador, sigo teniendo este cuerpo de muerte finalmente. Entonces, aunque Cristo, su vida, su muerte es sustitutoria, ya me dan la libertad del pecado, también me dan la posibilidad de una vida transformada y vivir, ¿no es cierto?, una vida semejante a Él, pero no para ser salvo, no para digamos, demostrar por mi obediencia, ¿no es cierto?, que el Señor me puede salvar porque soy perfecto, sino para demostrar que con la gracia de Dios, gracias a lo que el Señor hizo por mí, aún en mi condición de pecado, yo puedo vivir una vida agradable, íntegra, ¿no? Como el Señor describe a Job, por ejemplo, era un perfecto, apartado del mal, ¿no? Y hay varios, Noé también es considerado perfecto. Hay ciertas maneras en que el Señor nos dice que Él quiere que nosotros vivamos una vida para Él. Noten ustedes que desde el principio, cuando el Señor dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su descendencia y tu descendencia, muestra que desde el principio va a haber un conflicto entre dos generaciones, dos descendencias, dos grupos de personas en este mundo. Y ya desde el capítulo 4 se ve a Caín y Abel, se ve los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿no? Dos líneas de descendencias que se confrontan entre sí. Y lo que el Señor está queriendo decir es que en medio de este conflicto siempre habría personas que intentarían servir al Señor, o digamos, con la ayuda de su Espíritu, vivirían, a pesar del pecado en que estamos, en armonía con Dios. Lo que estoy queriendo decir es que nosotros podemos vivir una vida apartada del pecado, gracias a lo que el Señor obra en nosotros, ¿no? Por el Espíritu Santo, por la obra transformadora, podemos vivir una vida santificada, perfecta, pero esa perfección no debe entenderse en el concepto griego de impecabilidad, ¿no? No significa que yo llego a un momento en que soy perfecto en el sentido de que no tengo más pecado, ¿ya? Porque tenía un amigo que decía, yo antes tenía un defecto, que ahora lo superé, ahora ya soy perfecto. ¿Y cuál era tu defecto antes? Es la presunción. Ahora ya no, ahora ya soy perfecto, soy sin pecado. Era una manera irónica, ¿no es cierto?, de decirlo, ¿no? Entonces, la impecabilidad y la perfección no se trata de ir tachando mis tendencias pecaminosas hasta que no tenga ninguna,
No es eso perfección. Perfección es que yo cada día me encuentro con el Señor y decido entregar mi vida totalmente a Él y servirle solo a Él. No significa que de repente no me vaya a caer, tener un mal pensamiento, pensar mal de alguien, cometer algún error, solo que ahora lo hago por mi debilidad, sin querer, digamos, fue sin querer queriendo, como dice el chavo, y yo inmediatamente, ¿no es cierto?, me doy cuenta de mi error, y qué agudo, el Señor obra en mí el arrepentimiento, la confesión, y yo le pido al Señor, Señor, perdóname, y el Señor me cubre. Entonces noten que los sacrificios son para esos pecados que son de esa manera, porque el pecado de rebelión ese que yo lo hago y porque me da la gana y nada me viene a decir otra cosa, para ese no hay sacrificio, dice la Biblia, el pecado de rebelión. Pero para estos pecados que son deslices, vamos a decirlo de esa manera, el Señor no los cuenta. En ese sentido, nuestra relación con Él sigue siendo perfecta, no porque no peque, sino porque yo he decidido que aunque peque, yo igual quiero seguir viviendo en comunión con el Señor y me quiero arrepentir y quiero estar cada día más cerca con Él. Entonces, el Señor nos ha dado el poder para vencer nuestras debilidades, sí, pero no demanda, ¿no es cierto?, una perfección completa, porque eso no es lo que quiere decir Él por perfección. Él quiere que nosotros tengamos un corazón totalmente entregado a Él, ¿no? Que no le dejemos pecaditos acariciados por allí, tendencias ahí media que están todavía falta dominarlas, etc. Claro, todo eso tenemos que entregárselos al Señor, y esa perfección no condiciona nuestra salvación. El Señor quiere entregarnos nuestra salvación por gracia, quiere obrar en nosotros, y lo que Él hizo en la cruz es suficiente, eso es importante, suficiente para nosotros. Bueno, me alargué en la respuesta, pero no sé si te respondí bien, José, lo que me están preguntando, pero lo que Sí, quiero lo decir que pasa es que... Sí, perdón. sí, no, dime tú para poder Sí, lo que orientar pasa bien es que justamente lo preguntaba por lo que usted había dicho, de que últimamente en la iglesia este tema de la teología de la última generación ha estado bien fuerte, entonces desvirtúa un poquito la idea que nosotros tenemos de lo que es la salvación, y obviamente la vida, muerte y resurrección de Cristo se ve totalmente afectada. Por eso era mi pregunta, básicamente. Sí, y quizás, Josué, para decir, nosotros allí también tenemos diferencia con la teología protestante, que la teología protestante, en algunos casos, no en todos, suele decir que la ley, donde ya fue cumplida por Cristo, nosotros ya no necesitamos guardarla, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esa idea, porque si ya Cristo guardó la ley, ya, entonces, ¿para qué? Entonces, ustedes saben que el tema con la ley, con los evangélicos, no es tanto la ley, sino es el sábado finalmente, pero hay muchos que en el tema meten toda la ley, dicen, no, la ley que valía en la cruz, y por lo tanto ya no es necesario guardarla, porque en realidad nadie puede guardarla. Creo yo que ese es un error también, la hermana Juan lo presenta así. Cristo viene a morir para cumplir la ley, eso es lo que en la Biblia nos dice, y para también darnos un ejemplo para que nosotros también podamos vivir una vida victoriosa. No porque ya Cristo ya lo hizo, yo ya no lo hago. No es ese el sentido que nosotros encontramos en la Biblia. No, yo quizás no necesito hacerlo para ser salvo, porque Cristo ya lo hizo, pero es interesante que el Señor no se conforma con eso, sino que el Señor quiere darnos también la victoria para poder seguir viviendo vidas semejantes a las de Cristo. Entonces el plan de salvación, lo que Cristo hizo por nosotros es abrirnos la puerta para que podamos asumir, tener la justicia que hay en Cristo Jesús, y también darnos, transmitirnos, por así decirlo, el poder para poder seguirlo y servirlo, tomar la cruz, servirlo y obedecer como él obedeció, no para ser salvos, sino como un resultado de aceptar la justicia del Señor. Bueno, ustedes se dan cuenta que esto está muy unido a la creencia fundamental número 10, que es la experiencia de la salvación, donde vamos a ver el tema de la justificación por la fe, la santificación, la glorificación, pero que es imposible separar esto. Pero es eso, ¿no? Me gusta mucho a mí la ilustración que usa Morris Venden en uno de sus libros que se llama Ama a Dios y haz lo que quiera, donde él dice que
que la justificación, santificación y glorificación lo compara, ¿no es cierto?, con 3 personas que están viendo un comercial en la televisión y están viendo la televisión y sale un comercial de detergente. No sé si leyeron el libro y ven esa ilustración. Entonces, en el comercial se ve una mamá que viste a su niñito, ¿no es cierto?, de ropa blanca, así impecable, ¿ya? Y el niñito sale a jugar al patio, pero en el patio hay un charco de barro y el niñito se va, ¿no es cierto?, de guata, se tira, digamos, al charco de barro y queda todo sucio y la mamá anda un grito y dice, no, no, y sale un locutor y dice, señora, no se preocupe, acaba de salir ahora el nuevo detergente, adiós a la mugre, con este detergente sus problemas se van a solucionar. Entonces la mamá toma la ropa toda embarrada, la echa a lavar con el detergente, sale más blanca de lo que estaba, ¿no es cierto?, como en las propagandas de detergente, y ahora, ¿no es cierto?, viste al niño nuevamente y nuevamente está impecable, solo que al final del comercial el niñito nuevamente sale al patio y ¿qué hace? Otra vez se tira, ¿no es cierto?, al barro, ¿no? Entonces la mamá ahora dice, menos mal que ahora tengo el detergente. Entonces lo que están viendo el comercial, estas 3 personas dicen, uy, el primero dice, qué bueno que la señora tiene el detergente, porque por fin va a poder solucionar el problema que tiene, porque el niño cada vez que salga se va a embarrar, pero con el detergente va a poder solucionar su problema. Pero el del lado dice, no, 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 es que esto está mal, o sea, la solución no es el detergente, la solución va a ser cuando la señora eduque al niño a que no se tire el barro, ¿cierto? Ahí va a ser la verdadera solución para que no tenga que estar lavando a cada rato. Cuando el niño aprenda y no se tira el barro, ahí el problema va a estar solucionado, ¿no? Y el tercero dice, no, ustedes dos están equivocados. La solución definitiva va a ser cuando la señora mande a pavimentar el barro, o sea, el patio, y ya no haya más el charco de barro, ¿no? Cuando ya no haya charco de barro, el problema va a estar solucionado. Entonces ahí Maurice Benden dice que cómo el Señor opera en nosotros de las 3 maneras. Él nos da un detergente para el problema del pecado, que es la sangre de Cristo. Nos cubre, nos limpia, ¿no? Nosotros que estamos sucios, que estamos contaminados con el pecado, la justicia de Cristo nos lava y nos permite estar habilitados para poder presentarnos delante de Él de alguna manera, gracias a los méritos de Cristo. Pero a la vez el Señor no se conforma con eso, sino que también nos da el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando nosotros nos entregamos como don, como regalo, Él viene, ¿no es cierto?, es un pack de 2 por 1, ¿no? Te doy mi perdón, pero también viene con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es la garantía, las arras de nuestra herencia, dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13, que mientras no nos puede llevar al cielo, nos da la posibilidad de experimentar una transformación con el Espíritu Santo para no seguir viviendo en pecado. Dice, porque una vez llegada la gracia, el pecado ya no debe seguir reinando, ¿no es cierto? El pecado no debe reinar en nosotros, nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Entonces, para que no siga reinando el pecado en nosotros, el Señor nos hace partícipes de la victoria de Cristo sobre el pecado, para que nosotros también aprendamos a vivir sin pecado. Eso es la voluntad del Señor, es lo que Él quiere. Pero eso, mientras tanto, hasta que finalmente Él venga y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos y seamos transformados a su semejanza, y ahí ya se va a poner, digamos, el pavimento al barro, y no vamos a seguir en esa misma tendencia final de pecado. O sea, lo que Cristo hace por nosotros es una obra completa, ¿no? Su vida, muerte y resurrección posibilitan una transformación completa de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. El enfatizar mucho la justicia imputada sin olvidarnos de que el Señor quiere hacer una obra más con nosotros, ¿no? Es quedarnos cortos en el plan de salvación. Por supuesto, nuestras obras nunca van a ser meritorias, nunca vamos a decir, uy, ahora tengo que portarme bien para que Diosito me perdone o me salve. No, nunca vamos a poder llegar a ese nivel. Lo que necesitamos es de Cristo, pero al abrazar a Cristo, inmediatamente nosotros vamos a ser transformados. O sea, en ese sentido, es inseparable el hecho de que podamos vivir una vida transformada. Yo siempre le digo a los jóvenes, esto es como que te regalan una camisa, o una polera, ¿no es cierto?, algo, y tú les dices qué bonito, pero nunca la usas, ¿no? La salvación, si no es cierto algo que te cubre, a la vez también es algo que tú usas, ¿no? Cuando tú abrazas la salvación que el Señor te da, es algo que va a transformar tu vida, es algo que tienes que tú aceptar y utilizar para que el Señor profundice, digamos,
restaure la imagen de Dios que está en nuestras vidas. Bueno, me he extendido mucho y creo que ha sido suficiente, ¿no? Pero bueno, espero haber sido claro en lo que estamos explicando. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.